Pero bueno, pasamos a la gestión de crisis. Madre mía. Tu tema que más... Has gestionado más de 30 crisis empresariales, Todo tipo y color. Sí, ¿no? sí. Y ¿cómo lo haces, no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Puedes explicar alguna experiencia de una de ellas o qué pasó y cómo lo gestionaste, no? Porque no debe ser fácil. No, para mí lo más importante es la previa. ¿Y qué hay que hacer cuando una Eh, crisis entra ya? Supongo que primero tener un plan de contingencia. 100%. Lo que yo hago primero cuando entro, cuando trabajo con alguien, ¿no? O sea, digo, es como cualquier persona. Tengo también ese chip ya medio instalado, como que yo entro a un lugar y es como los posibles riesgos de este espacio. Tipo, no del espacio físico, sino de la actividad. Como que para mí hay que hacer un mapeo de riesgos. En todo. En todo. O sea, en cualquier proyecto, digo, ¿no? O sea, cualquier empresa es como, bueno, listo. ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi impacto? Eh, ¿Y cuán grave es? ¿No? O sea, las posibilidades que tenés del riesgo, o sea, cuáles serían tus posibles riesgos y qué impacto pueden tener a nivel reputacional en tu empresa. Y ahí vas marcando, tenés los cuartos tipos rojos, que son los más críticos, que tenés que tener un plan de acción sí o sí. Los naranjas, que tenés que estar como atento, pegándole un ojito todo el tiempo para que no se transformen en rojo. Los amarillos, que tienen tu atención, pero están como Controlado. controlados. Y los verdes, que son potenciales, pero que van a tener poquito impacto o muy poca probabilidad de que sucedan. Entonces, ahí, una vez que vos tenés eh, ese, ese mapa de riesgos, ahí armas tu plan de comunicación y de contingencia. Y en lo que es riesgos, para mí es importante que es algo transversal en la empresa en general. Cuando pasa una contingencia, afecta a todos. Entonces, en mi primer trabajo, que en la TAM, nada, eran aviones y personas. O sea, imagínate que el margen de un accidente era muy heavy, o sea, lo que podía pasar, Tuviste que el gestionar impacto. una crisis con aviones. No, no, no. O sea, por suerte, no. Estuve en una experiencia, pero no estaba en la parte de comunicación. Pero sí estuve trabajando en TAM Airlines, la línea aérea brasilera, cuando tuvieron un accidente de avión, pero estaba en otro sector como más de ventas, que igual es muy fuerte, porque tiene un impacto mediático muy impresionante. Que yo estaba estudiando justo comunicación en ese momento, entonces fue como, nada, vivir la experiencia tipo como más hablada en la carrera en carne propia y decir, wow, estoy viviendo esto. Pero a nivel comunicación tuve otras, no en la TAM respecto a aviones, em, pero sí hacíamos muchos planes tipo como entrenamientos, capacitaciones, simulacros, o sea, se movilizaba toda la empresa, porque cuando hay una crisis, porque tenés contingencias y emergencias. Contingencias al final es una situación fuera de lo ordinario que requiere tu atención, que algo sucedió, pero que es controlado, o sea, que estás bien. Cuando hay una emergencia, es que ya hay algo grave. Entonces, eso requiere otro tipo de asistencia y de atención. Entonces, en general, cuando es una crisis, una emergencia, mejor dicho, ahí ya la empresa en sí misma como cambia su chip. Entonces, en la TAM me enseñaron algo muy interesante que es como hay 4 puntos que tenés que atender sí o sí. Uno es como si hay víctimas, la gestión de esas víctimas, Importante eso. como tipo, o sea, la gestión de la crisis en sí misma. Después, como trabajas con las personas que rodean a esas personas, digo, no sé, familiares, compañeros, digo, después la continuidad de la operación y la comunicación. Como son los 4 ejes donde se te va a estar midiendo como a vos, ¿no? O sea, cómo respondes. Y eso me quedó para siempre. O sea, capaz la TAM cambió hoy sus formas y demás, pero a mí me marcó como en el resto de mi carrera profesional esas palabras de mi jefa en su momento, que fue como, wow, qué interesante lo que me estás enseñando. Tipo, además una profesional que respeto muchísimo y que me haya enseñado todas esas cosas, a mí me marcaron y en esto es eso. Y siempre tener un plan de acción, un manual, como em, hay muchas posibilidades de que sucedan, ¿no? O sea, uno minimiza todo el tiempo, o sea, al final uno opera y trabaja en su empresa para que esas cosas no sucedan, pero todo el tiempo está esa posibilidad. Entonces, cuanto estás más preparado, mejor es.
Después yo, el resto de mi carrera profesional en el centro de esquí, nada, trabajas con la montaña. Digo, ¿no? En un contexto de naturaleza hay un montón de posibilidades de que cosas sucedan. Y sucedieron. Y nada, ahí estábamos preparados, ¿no? También teníamos un plan de acción, como que algunos roles cambiaban. Por ahí el jefe dejaba de ser jefe en ese momento y pasaba a estar abajo de alguien que tenía el control, no sé, de las barreras del centro de esquí para que pase la ambulancia. Digo, es como que se reorganiza el organigrama clásico jerárquico, se reestructura para darle respuesta a esto. Claro. Nosotros teníamos todo un plan de acción, como mensajes preescritos, aprobados, como para que el tiempo de respuesta sea cada vez menor, porque esto que te decía antes, hoy que la gente comunica, si yo tengo, no sé, un accidente en un medio de elevación, yo estoy en la base de la montaña, y esto sucede a, no sé, a 1600 metros, yo no lo estoy viendo, y alrededor capaz hay 5000 personas. Entonces, esas 5000 personas lo vieron antes que yo, que tengo que comunicarlo. Entonces, la idea es como achicar todo eso, tener todo prescrito en medio como ya armado, para nada más ajustar los datos que correspondan y salir a comunicar antes que las otras personas, porque al final también es eso, es como uno es responsable de eso. Y fue cambiando esto. Apenas empecé a trabajar en comunicación, eran como, bueno, mandamos un tweet a los 30 minutos, y yo en mi último trabajo tenía un canal de comunicación con periodistas. Entonces yo les mandaba un WhatsApp confirmando que algo había pasado. Como, bueno, sucedió un imprevisto, no sé qué, está sucediendo esto en tal lugar, cuando tenga más información se los voy a compartir, como que, porque si no, no van a salir a contar. Entonces yo tengo que anticiparme y la comunicación, o sea, cuando hay espacios en blancos y silencios, se van a rellenar por otros. Entonces, eso es re importante. Es como, ¿quiero que otros hablen por mí? No. Entonces yo voy a comunicar. Entonces yo voy a ser como proveedora de esa información. Porque está esa incertidumbre, ¿no? De que, uy, se inventan las cosas. Claro. O dicen, hoy puede haber pasado esto y luego ha pasado algo totalmente contrario. O hablan con alguien que pasaba por ahí y de repente esa persona empezó a decir cosas que son sus pensamientos, sus sentimientos y no es la verdad. Entonces se empiezan como a generar bolas y muchos ruidos en la comunicación que después como empresa es muy difícil controlar eso. Entonces, para mí como mi consejo, si hay una situación de crisis, es como, sé vos el que provee esa información. Como sé claro, sé honesto, ponete a disposición siempre como de generar ese puente, esa conexión entre los medios, las personas y la empresa. Porque si no, alguien lo va a hacer por vos. Entonces, eso para mí es como un gran tip que puedo dar en lo que es comunicación. ¿Y cómo puedes mantener la calma, ¿no? En ese momento de gestión de crisis donde todo parece que arde, eso que tanto te gusta a ti, ¿no? El riesgo ahí. Sí. ¿Cómo mantienes la calma, no? Que es difícil. Bueno, apoyándote en el equipo, a mí me pasó que siempre me rodeé de gente muy profesional, donde estábamos todos como preparados para esta situación, esto, no la previa, digo, el trabajo previo hace que uno en ese momento no te vayas de control, o sea, digo, que puedas como organizarte y estar como confiando en el que al lado la persona que tiene que hacer lo que tiene que hacer está a la altura, y eso es un montón. O sea, ahí ganás. Entonces es la práctica, la previa, la preparación y confiar en las personas que están al lado tuyo, ¿no? O sea, digo, y comunicar claro, digo, o sea, estar seguro en lo que estás diciendo. Como que eso para mí es un montón también. Interesante. No, y con tema de periodistas, que me ha parecido un tema que no había caído. ¿Cómo mantienes esa comunicación y cómo es? Porque no será lo mismo comunicar a unos periodistas, que ya has dicho que la comunicación con ellos y todo es importante, pero ¿cómo lo haces, no? Porque igual para convencerles de que tú les vas a pasar información y no se excedan de información. No sé si me llegas a entender. Sí, es decir, entiendo. Porque hay muchos que tú le dices, sí, ya te pasaré yo información, pero eso se la suda y ponen su noticia, ¿no? ¿Cómo lo haces para que tú digas, vale, yo te voy a dar la información, tú vas a poner lo que yo te diga, ¿no? Tú vas a poner lo que yo te diga, ¿no? ¿Cómo se consigue eso, no? Eso es tiempo. O sea, le decimos horas café. Al final uno genera un vínculo, ¿no? O sea, somos personas. Pero ahí hay dos cosas. Por un lado es como hay un vínculo de confianza, como y con algunos tengo un vínculo personal, o sea, después de los años de compartir, tengo un vínculo personal, pero a la hora de trabajar ningún periodista es tu amigo.
Eso siempre. Cuando vos estás en un rol de comunicación y viene un periodista como, hey, y hola, y tipo, ¿y esto qué onda? Está buscando información, o sea, nunca bajar la guardia. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo descubres a alguien que es un periodista? Porque hay muchos, los paparazzis son camuflados. Tú ahora Sí, mismo ves a una persona y podrías saber si es periodista o no, o paparazzi, por así no, decirlo. pero yo sí que si estoy en una empresa y estoy en un asadito con mis amigos y alguien me empieza a preguntar cosas de mi empresa, automáticamente entro en mi rol de comunicadora y gestiono esa información. Porque algo que tiene el rol de comunicación es la confidencialidad, ¿no? Uno accede a un montón de información y un montón de datos, entonces para mí el rol del comunicador es extremadamente importante y tiene que tener un nivel de madurez para poder gestionar las cosas con confidencialidad y entender, ¿no? Digo, ¿no? O sea, estás donde las cosas se cocinan. En general, el área de comunicación está con el directorio. O sea, entonces digo, formas parte de la cúpula por ahí de la empresa. Hay un montón de cosas que vos vas a saber y que no puedes decir nunca. Pero ni a tu mamá, o sea, ni a tu hermana, ni a tu novio, ni a nadie. Digo, es como muy... Hay que entender que sí, que no. Entonces, yo personalmente como entro en un chip. Como que cuando empiezan a preguntar cosas de mi empresa es como, no soy más Belén, soy como Belén la que trabaja en. Entonces ahí gestiono como esa info. Y después, nada, o sea, yo lo que genero es esa forma de vincular, de compartir, de estar, mi teléfono está siempre abierto. Nosotros decimos que la comunicación es un trabajo 24/7, ¿no? Tipo, es como for life, o sea, como que uno vive. Para eso. Pero O sea, por eso tiene que ser tu pasión, ¿no? así. Al igual que emprender. Sí, es que si no, o sea, yo he tenido notas a las 3 de la mañana, de despertarme, 3 de la mañana, ¿En hacer una serio? nota con ¿Ni por un la noche? Y porque era un programa de un periodista que salía de 3 a 5 de la mañana. Y son todos importantes. O sea, si alguien quiere... Pero no es demasiado estrés Sí. Pero y merece la pena. es lo que me gusta hacer y es a lo que fui contratada para hacer. O sea, la realidad Ya. es que es esa. O sea, O sea, no, en tu contrato está que a la hora que sea te pueden contactar. no. Pero soy así. Como que Ah, es... vale. Ya me extrañaba a mí. No, pero yo asumo esa responsabilidad. Vale. Pero porque soy así, pongo mi cuerpo Mi alma y todo. y sí. Pero porque no me da igual, o sea, si no es como, no, tu programa de las 3 de la mañana no me importa, no, me importan todos. O sea, la realidad es que si yo quiero compartir un mensaje que quieren transmitir y vos me das la posibilidad de compartirlo en tu espacio, ¿cómo no voy a estar ahí? O sea, gracias. Digo, es mutuo, digo, ¿no? O sea, él le sirve mi información, pero a mí también me sirve su espacio. Entonces, como gratitud a ese espacio y dar esa nota, digo. Y para mí en eso también generas esas conexiones con los periodistas, que al final somos todas personas, y desde la empatía, y también entender que es su trabajo. Entonces, hay un montón de veces que tipo te llaman y decís, no quiero hablar de esto, ¿entendés? Y es como, pero él está haciendo su trabajo. Su trabajo es comunicar también. Entonces, también lo entiendo. Entonces, para mí ahí es como, bueno, dale, dame un segundo que te preparo tipo información y te lo comparto, y ahí te das vuelta y armás algo con la línea corporativa que tengas, lo ves con el gerente, con la dirección, con quien consideres, y lo mandás. O sea, ellos también están en su trabajo. Y para mí el periodismo es algo muy interesante, donde, nada, dan, o sea, el periodismo old school, que es mi favorito, que es el de investigación, el que hacen como van, el editorial también, como que van muy, muy a lo profundo, que es como muy, muy respetado. Vaya Así que... trayectoria, ¿eh? Vaya trayectoria. Obviamente has pasado por cientos, bueno, cientos tampoco, no me flipe, No. pero decenas de sitios, ¿no? Y al final todo esto es experiencia, ¿no? Sí. Y la verdad que tu trayectoria a nivel profesional es increíble. Te lo digo así, se te nota que eres una experta brutal. Gestión de crisis, yo no había caído en eso, pero bueno, tuvimos un problemita con este podcast que lo íbamos a hablar la semana pasada y fue impecable, tu gestión de crisis, de verdad.